todos nos llenamos la boca sobre la ecología y el medio ambiente, alguna referencia hay que ver sobre qué importancia tuvo esta reunión. Perdón, uno no es sonso, ¿no? Sé que esto es una especie, esto lo organizó Joe Biden, que es un problema estadounidense, bueno, pero involucró al mundo. ¿Por qué? Porque quiere dar una vuelta de página total respecto de lo que pasó con Estados Unidos y sus compromisos para el cambio climático en la horrorosa época, era de Trump. Hay un artículo muy interesante que le queremos recomendar, lo que dijeron y no dijeron algunos de los protagonistas clave de la cumbre sobre el clima liderada ayer por Estados Unidos. En la cumbre de líderes sobre el clima, una conferencia virtual organizada por la Casa Blanca con la participación de 40 dirigentes internacionales, hablaron Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, entre otros. Dice el artículo de la BBC que cada uno abordó la cuestión de manera distinta. Cada más estricto fue con su librito, obviamente. Estados Unidos se comprometió a recortar las emisiones de efecto invernadero un 52% para el 2030. El 2030 está ahí a la vuelta de la esquina. Y alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono para el 2050. Lo que no dijo, esto es lo que no dijo es que todavía eso no tiene consenso dentro de su país, porque ojo que la política criminal de Trump tenía aval dentro de muchas industrias de Estados Unidos. El presidente de China, Xi Jinping, llamó a la unidad internacional, pero no ofreció promesas nuevas. Ya se había propuesto alcanzar en 2030 el pico de emisiones de carbono y en 2060 la neutralidad de emisiones, y el mandatario retiró esos compromisos. Pero China se sitúa actualmente como el primer país del mundo en emisiones de dióxido de carbono, aunque Estados Unidos ha emitido más que cualquier otro país hasta la fecha, más que el doble de China. Lo que Xi Jinping no dijo es que el carbón, clave del calentamiento global, sigue siendo de lejos la principal fuente de energía de China. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intervino en la cumbre del clima con un tono más moderado sobre este ámbito que el que ha mostrado durante su presidencia, y dijo que su país buscará alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, 10 años antes del anterior compromiso medioambiental del país. Por supuesto, los titulares de todos los diarios del mundo, nadie le creyó absolutamente nada por el desastre que ha hecho en el Amazonas. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó parte de su intervención a la situación migratoria en la región y propuso un programa a Washington para que lo financie. Se llama Sembrando la Vida, para frenar la ola migratoria en sus fronteras. En suma, cada maestrito con su librito, pero quedó algo positivo. Estados Unidos volvió a aceptar el reto ambiental. No es poca cosa. La cumbre se realizó básicamente para eso y para demostrar que se sigue hablando con China y con Rusia. No hubo resoluciones acá, pero lo mejor de toda esta reunión, uno sabe que esto es marketing de Joe Biden. Pero no importa, convocó a todos. Lo bueno es que en noviembre va a haber una reunión, esta probablemente sea presencial, si la pandemia lo deja, y ahí se va a votar cosas, como se votaron en el Club de París. Salvo quienes ven esta cuestión medioambiental desde los extremos, ojo que lo del Club de París no fue en balde, ha habido avances. No es cierto que no haya habido avances, que no alcancen es otra cosa, pero ha habido avances notables en el tema de la emisión de carbono. Y entonces va a haber una reunión. Mientras tanto, Elon Musk, uno de los grandes megamillonarios, ofreció, digamos ayer, aprovechó la cumbre de la Tierra y aprovechó para fijar el reglamento de un premio de $100 millones para quienes desarrollen tecnologías originales para eliminar el carbono. El empresario multimillonario busca que inventores desarrollen formas de combatir el calentamiento global, eliminando el dióxido de carbono de la atmósfera o del océano. Ahora mismo solo tenemos un planeta, dijo. Bueno, el presidente ejecutivo de la fábrica de automóviles eléctricos Tesla dijo que incluso un 0,1 de probabilidad de desastre, ¿por qué correr ese riesgo? Esto es una locura. Es largo el tema. En enero Musk había anunciado su intención de ofrecer $100 millones. Los expertos, Musk es un poco el adalid de todo esto porque está construyendo autos eléctricos. Pero claro, los ecologistas han sacado la cuenta de lo que el carbono que se emite para construir esos autos eléctricos. No todo es tan sencillo. Y desgraciadamente, como fue en los primeros años de cuando realmente se aceleró y se empezó a ver
yo siempre lo comparo, avance científico en la lucha contra el SIDA, da lugar para mucho macaneo. ¿Se acuerdan todas las ONG truchas que se habían armado para pelear con... ¿Y cómo caímos a veces los periodistas en trampas? Bueno, el tema es complejo, es para expertos, no para fanáticos. Es para gente que quiera conseguir logros palpables. No, en general no es para el que más grita, sino para el que más sabe. Bueno, como muchas cosas, como por ejemplo lo de la pandemia. Bueno, vamos a la pandemia. Sí. Quizás lo que pasa en Alemania deba ser adoptado por varios países para terminar con las chicanas y la utilización política de la pandemia por cuestiones electorales. Anoche la Cámara Alta, ya lo había aprobado, la Cámara Baja de Alemania aprobó una ley para darle más poderes a Merkel contra la pandemia. Se le dice freno de emergencia, permitirá aplicar restricciones uniformes en las zonas de alta incidencia, algo que es controversial en un Estado federal. La nueva ley permite al gobierno nacional imponer toques de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, así como límites en reuniones privadas, actividades deportivas y aperturas de tiendas. Asimismo, las escuelas cierran y volverán a las lecciones en línea si la incidencia del virus. Si la incidencia supera 100 personas, ponen restricciones generales. Si supera 165 por 100.000 habitantes, se cierran las escuelas. Por las dudas, si quieres saber cómo estamos, 600 nosotros. Ni 100 ni 165, 600. La reforma de la Ley de Protección contra Infecciones había recibido el respaldo este miércoles en Bundestag, la Cámara Baja, con los votos de la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas. El instrumento legal aún necesita la firma del presidente Steinmeier antes de que pueda entrar en vigor. Los cambios se aplicarán inicialmente hasta el 30 de junio. Bueno, vamos a saltear algo. Murieron, en resumen, murieron más de 80.000 personas en Alemania. Digo porque en la mezcla, una de las maneras de desinformarlo a usted es sobreinformarlo, tirar datos, hacerlo confundir, decir que esto es igual al otro. Alemania ya tiene 80.000 personas fallecidas. Los médicos advirtieron que las unidades de cuidados intensivos pueden tener dificultades para hacer frente al auge de infecciones. Mientras esto se discutía, le digo porque en todos lados se cuecen habas, si me permite, estoy lleno de aforismos muy antiguos, porque creo que los millennials ni saben lo que es un haba. Es probable. Son unos porotos muy ricos, le aviso, saltaditos, son extraordinarios. 8.000 personas estaban concentradas en el Parlamento insultando porque no quieren esta ley. El gobierno alemán habla de empezar las restricciones cuando los contagios llegan a 165 por millón y cerrar las escuelas cuando llegan a 200. Aquí estamos en 600 casos. No vamos a sacar ninguna conclusión. Algunos dicen que los contagios se están amesetando acá en la Argentina, pero las muertes crecieron y mucho por la explosión de contagios de la Semana Santa. Ya parece estéril seguir hablando de ocupación de camas, así que quizá usted ya lo haya visto. Vamos a ver lo que decía ayer Hernán Castillo, un colega, no sé, TIC, trabaja en TIC Sport. TN Deportivo. En TN Deportivo. Un periodista deportivo de Buenos Aires que se le falleció el padre. Y cuando volvió a trabajar, no habla de estadísticas, no habla de Cava versus Fernández, nada. A ver si se entiende cómo un muchacho que tiene todas las posibilidades de conseguir lo mejor para su padre, ¿por qué le pasa esto que le pasa? COVID, mi papá murió porque tenía un montón de cosas antes, el COVID lo aceleró. Lo que sí le digo que hay que cuidarse mucho. Nosotros acá estamos con los acrílicos, los barbijos, todo el protocolo. Es la situación de verdad que lo que te dicen los médicos, por lo menos lo que me dijeron a mí. Yo los 10 médicos que me encontré, los 10 me dijeron lo mismo, así que les tengo que creer, cómo no creer, y yo lo vi. Es desesperante, están las camas colapsadas, no hay, ¿sí? Las ambulancias no dan abasto, las camas no dan abasto, por eso hay que cuidarse. Sí, hay que venir a trabajar, todos trabajamos, el país necesita moverse, nosotros necesitamos movernos, las empresas que son privadas en un momento dicen, si no trabaja nadie, ¿qué hacemos? Bueno, la maquinaria tiene que moverse y tenemos que laburar y tenemos que estar. Después hay que cuidarse mucho, ¿no? Durante también, pero después tenemos que cuidarnos mucho. Sí, salir lo menos posible, lo indispensable, tratar de cuidarnos porque si no la situación de verdad es desesperante. La impotencia de no encontrar cama para mi viejo era terrible. Después ya era que lo cuidaran y a ver qué pasaba.
Pero no encontrar cama es desesperante. Y no hay, de verdad no hay. Entonces, les digo que hay que cuidarse, que nos cuidemos mucho, que sigamos adelante, porque esto es una pandemia, pasa en el mundo. He hablado con amigos de Alemania, que viven en Alemania, que pasa en España, en Inglaterra. Yo tengo amigos que viven, mi hermana vive en Perú, mi cuñado vive en Colombia. Es una pandemia, está en todos lados, ¿sí? Y tenemos que cuidarnos mucho, mucho, mucho. Ahora el programa va a ser normal, tenía que decir algo porque me han mandado miles y miles de mensajes. Mi vieja está bien, por suerte, de a poquito ya recuperándose y ya pasando por el tema, y nosotros arrancamos como todos los días. Dale. Quizás para los más escépticos este lenguaje muy llano, con cero estadística ni nada, lo haga entender de lo que es una persona en situación. ¿Usted cree que no le va a pasar? Bueno, qué sé yo, ¿qué quiere que le diga? Porque estamos hablando de una persona que de algún modo tiene un privilegio, una cara conocida en Buenos Aires, y dice, no, a mí no me va a pasar. ¿Te pasó? Te pasó y no lo pudiste solucionar, porque una vez se cree que teniendo el teléfono de algunas personas hay situaciones que se pueden solucionar y no.